Ya está. Bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a colaborar y les damos un gran saludo a toda esa comuna de Navidad maravillosa junto al mar. Así que acá estamos con el doctor Luis Herrada, que es el jefe de urgencia y rescate de Clínica Las Condes, y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando con la pandemia. Vamos a hablar principalmente de generalidades del COVID, el uso de equipo de protección personal para el personal de la salud y algunas cosas referentes al paso a paso, y ojalá les dejemos todas las dudas aclaradas, y si no nos pueden mandar preguntas más adelante y se las podemos ir contestando. Así que aquí les dejo al doctor Luis Herrada. Muchas gracias, Luis, por la participación. De nada. Estoy yo súper contento en realidad de poder ayudar. La verdad es que durante la pandemia hemos compartido como servicio de urgencia nuestros protocolos con distintos hospitales en el país, ¿ya? Y en particular la comuna de Navidad para mí es una cosa muy cercana porque tengo familia que está allá todavía. Así que yo feliz de poder apoyar. Y si requieren, la clínica en general está muy abierta a tener estas oportunidades, sobre todo hoy, muy facilitados por estos formatos vía webinar y que son telemáticos, donde podemos poner un pedacito de la clínica en otros lugares. Así que feliz de hacerlo, y si, como dice la doctora Benítez, si necesitan algo, aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, como decía la doctora, un poquito de epidemiología, vamos a ver el cuadro clínico del COVID, vamos a hablar de equipos de protección personal y vamos a hablar del plan paso a paso. Y les vamos a hablar un poco de la experiencia que tuvimos. Ya esto fue algo en desarrollo y desde el 3 de marzo en adelante, la verdad es que tuvimos varios hitos y probablemente tuvimos muchas de las dudas que hoy día ustedes tienen, y les voy a contar un poco cómo las dilucidamos finalmente. Esta es la estadística de hoy en Chile, básicamente prácticamente un poco más de 409.000 casos y en la estadística oficial 11.200 fallecidos. Es una situación dramática, ¿ya? Vino un virus efectivamente que se comportó como una pandemia y las cifras son terribles. Y no podemos dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque el objetivo de mantenernos con las manos arriba y en el formato de prevención es tremendamente importante, porque no queremos que fallezca más gente. Y eso está directamente relacionado con lo que podamos hacer como ciudad, como país. Esto es un poco algunos gráficos que muestran cómo se comportó lo que nosotros llamamos la primera ola en el país. ¿Ya? En el gráfico que ustedes van a ver a su izquierda, los casos acumulados de coronavirus por semana estadística, ¿no es cierto? Siendo la semana estadística 25, la última, la que acaba de pasar, ¿no es cierto? La del 24 de agosto. Y en este gráfico, donde ven las barritas que están en naranjo, es un histograma donde se observan claramente cómo los casos empezaron a aumentar. Llegaron a un pic que fueron aproximadamente la última semana de mayo, la primera de junio, y hemos tenido una disminución sostenida en el tiempo, y esto es lo que habitualmente la gente llama como una ola. ¿Ya? Hay que recordar que todavía estamos al final de la primera ola, si quisieran ponerlo así. Fíjense que en el número de casos incidentes, que son los casos nuevos, esta barra llega incluso a tener casi 70.000 casos en una semana. Y la pregunta, ¿qué ha pasado con el RE? El RE es la tasa de reproducción de la enfermedad. Las tasas de reproducciones tienen dos formatos: las tasas de reproducción básicas o sin ninguna intervención, que son los R0, y las tasas de reproducción como el RE, que son dinámicas y tienen algunos factores incluidos. Lo que yo les presento acá es el RE del país en general, y cuando las tasas de reproducción de la enfermedad están muy cercanas al 1, ¿ya? Hablamos de que la enfermedad está en un proceso de crecimiento continuo, pero no está en una fase de contagio activo. ¿A qué me refiero? Una persona que tiene un RE de 4, una persona contagia a otras 4, y eso se transforma en un factor exponencial. En el caso de una persona, de cuando el R está en 1, lo que estamos diciendo es que contagia a una o menos de una persona. Y eso implica que la pandemia o la epidemia empieza a extinguirse en el tiempo. Y esto lo que dice hoy es que ya llevamos casi, desde la semana 18 hasta la 25, llevamos casi 2 meses con un RE menor a 1, pero que no baja.
¿ya? Y es importante, por esto se habla de que esta enfermedad podría estarse transformando en algo endémico, es decir, que el virus siempre va a estar circulando de alguna manera entre nosotros. Y es por eso hoy que es importante mantenerlo así o bajarlo. Sería ideal que esto empezara a descender en relación a las medidas de prevención que podamos establecer, ¿ya? Esa es la fase en la que estamos hoy, en una fase donde si bien no tenemos un aumento explosivo de casos, tenemos que estar muy atentos a las medidas de prevención que se nos están indicando, que las vamos a conversar al final, que son el plan paso a paso, de manera de que este número no crezca. Y en este número ustedes podrán ver en la página del Ministerio, está por comuna, ¿ya? Y poder evaluar efectivamente en qué está mi comuna desde el punto de vista de los casos. Hablemos un poquito del cuadro clínico. El cuadro clínico pasó por distintas fases. Partimos con un cuadro clínico muy acotado a lo respiratorio, por ahí por marzo, luego avanzamos por ahí en mayo a un cuadro clínico donde se abarcaba mucho mayor cantidad de síntomas, bastante inespecíficos, y hay que recordar que hoy el cuadro clínico sigue siendo un cuadro clínico con muchos síntomas, se los voy a mostrar ahora, y de alta sospecha. ¿Por qué? Incluso hoy, en la fase que estamos, tenemos que tener una conducta de testeo activo y de sospecha activa. Porque si bien un paciente que se presentó y tuvimos la duda como COVID y finalmente no era, no pasa nada. Pero si yo no sospecho en el paciente y el paciente finalmente resulta ser un paciente con coronavirus positivo, genera una cadena de contagios que es muy grande, porque la enfermedad se transmite muy fácilmente, ¿ya? Entonces, seguimos en este contexto de la alta sospecha. Por lo tanto, estos son los protocolos que usamos como servicio de urgencia para la detección de casos, ¿ya? Protocolos que les vamos a entregar están realizables y compartibles por WhatsApp, por varias vías simples, donde todos lo podemos tener a la mano en el teléfono, ¿ya? Entonces, este es el cuadro clínico que seguimos buscando, que es una persona que tenga fiebre mayor a 37,8, sin otra causa evidente, ese IO es muy importante, porque puede ser que tenga fiebre como puede ser que no tenga fiebre. Y tiene síntomas sugerentes de infección respiratoria tales como mialgia, odinofagia, tos, disnea, dolor torácico, dolor abdominal, postración, cianosis, diarrea, taquipnea, cefalea y lo mismo. O alteraciones del olfato o del gusto. Ustedes pueden ver, esta definición engloba a muchos pacientes, ¿ya? Sobre todo en el contexto del dolor abdominal. O sea, un paciente que tuviera, por ejemplo, 37,8 de temperatura y dolor abdominal, cae en esta definición. ¿Por qué hicimos eso? Porque básicamente necesitábamos necesitamos tener una alta sospecha a la hora de diagnosticar esta enfermedad. Y es lo que se sigue sugiriendo. Es tanto así que hoy hay testeo activo de asintomático, como parte de la estrategia de prevención. Por lo tanto, yo no bajaría los brazos en relación a la definición. Del punto de vista de a quién hacerle o no hacerle algún examen, nos hicimos la siguiente pregunta después. Esto es interesante porque entiendo que en el CEFAM el recurso es bastante limitado desde el punto de vista del laboratorio. Y les voy a contar algo interesante que pasó con esto. Si el paciente tiene más de 60 años de edad, o sea, cumplía con la definición de caso, tiene más de 60 años de edad, nosotros inmediatamente lo cambiábamos a un carril donde le hacíamos estudio a todos. ¿Qué resultó de esto? Les voy a adelantar, estamos haciendo algunas publicaciones donde nos dimos cuenta que la eco pulmonar negativa, ¿ya? Es una destreza técnica que no es compleja de adquirir y que con un ecógrafo, por ejemplo, un ecógrafo que se puede usar para mirar una vesícula, se podría mirar el pulmón, daba un muy buen valor predictivo negativo para saber que ese enfermo no iba a andar mal a pesar de ser un adulto mayor de 60 años. La disnea clínica, un excelente factor predictor. Los signos vitales de ingreso, excelentes factores predictores para saber que alguien va a andar bien. Y la cifra del linfocito y el dímero D elevado resultaron no ser mejores que los signos vitales y una buena historia clínica, ¿ya? O sea, el escenario excelente sería un cuadro clínico conocido en una persona mayor de 60 años, si se puede, una ecografía, y con los signos vitales y una buena historia y un examen físico, uno podría descartar la gravedad de un enfermo. Este recuadro que ustedes ven al lado derecho iba directamente enfocado a saber si alguna persona iba a tener un empeoramiento clínico en el futuro, que nos preocupaba mucho.
¿ya? Y luego aparecían las comorbilidades, y aquí también aparecía una cosa que era interesante, porque un paciente hipertenso y diabético, que son enfermedades de alta prevalencia en la población general, básicamente todos pasaban a este cuadro. ¿Ya? ¿Por qué hicimos esto? Porque cuando partimos en marzo, en febrero planeando, y teníamos que implementar con los primeros casos en marzo, todos los reportes que venían del extranjero hablaban de que las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades crónicas eran un factor de riesgo en sí para el mal pronóstico en COVID. Entonces, definimos ingresarlo a este algoritmo. Ahora, yo les puedo decir, después de haber visto 26.000 casos de coronavirus, que efectivamente la edad y los signos vitales de ingreso y un buen examen físico y una buena anamnesis son bastante buenos marcadores de una mala evolución en estos pacientes, ¿ya? Y también nos permiten hacer el descarte de alguna cosa grave. Así que, si no tienen posibilidad de ecografía y no tienen posibilidad de hacer estos exámenes, no hay que sufrir y se puede efectivamente con la clínica y con el examen físico, que muchas veces lo olvidamos. Nos enfocamos en los test y es mejor volver a la antigüedad en eso porque nos sirve mucho. Este cuarto cuadro en el algoritmo lo que nos mostraba también era cuando un paciente debía ser derivado para una hospitalización en el caso de ustedes. Si ustedes están en el CEFAM de Navidad y deben derivar al al regional de Rancagua, por ejemplo, que está muy retirado, o no sé, ellos deben derivar al regional de Rancagua, o en su efecto al hospital de Melipilla, ¿tienen el paciente alguna de estas alteraciones en su examen físico? Hay que preguntárselo. ¿Es un paciente que tiene un estado mental alterado, que está taquicárdico, que tiene una frecuencia respiratoria sobre 20, que satura menos de 96%, o que en sí tiene una presión sistólica menor de 90, o una temperatura axilar sobre 40, menor de 35, era un paciente que requería estudio y observación al menos. Y en este caso, en este recuadro, tal vez en vez de tanto examen, debería decir derive a la brevedad posible a un nivel de complejidad superior. Y aquí viene algo interesante. El paciente que tiene el cuadro clínico, que es menor de 60 años, que no tiene enfermedades crónicas, que no tiene alteración de los signos vitales, requiere su PCR de COVID y alta con seguimiento, ¿ya? Nada más. Nosotros en el comienzo hicimos seguimiento telefónico y luego hicimos un seguimiento que es a través de una plataforma que se llama RedCap, que nos ayudaba en la trazabilidad de estos pacientes. Hoy, en el contexto de la comuna, sería interesante saber y planear este seguimiento desde el punto de vista de la trazabilidad, pensando en que si ustedes logran diagnosticar un caso, hacen buena trazabilidad, se aísla rápidamente a su entorno, se acaba el problema. Eso es lo que llamamos una búsqueda activa. Esto es un poco receta de cocina. Yo digo receta de cocina por lo siguiente, ¿eh? Una de las pocas oportunidades que nos dio el COVID como enfermedad es que era igual. O sea, todos los pacientes que llegaban con COVID tenían una terapia, una enfermedad, y la terapia era muy parecida entre uno y otro. Por lo tanto, nos permite estandarizar. Mientras más estandarizado esté el procedimiento, mejor le va a los pacientes, porque la persona que lo realiza finalmente se lo sabe de memoria. Entonces es importante que eso ustedes lo entreguen a la gente como una ventaja, ¿ya? Y nos permite entrenarnos. No es lo mismo que aparezca una epidemia de un solo virus, ¿ya? O de una sola enfermedad, que aparecieran, por ejemplo, una pandemia de virus A, B, C, D, E, y que se comportaran todos distintos. Eso sería dramático, porque tendríamos que entrenarnos para distintas cosas. En este caso nos tuvimos que entrenar para una patología. ¿Qué indicaciones en el servicio de urgencia? Estando adentro del servicio de urgencia. Lo primero que le dijimos a la gente, que esto puede ser aplicable no solo en la urgencia, sino que en el CESPAM, es decir, identificar, aislar e informar. Entonces, todos, desde la persona que está en la puerta, el conductor de la ambulancia, que tenían contacto, el administrativo, que tenían contacto con un paciente, le preguntaban si tenía síntomas respiratorios. Casi como el tema de las alergias. Una vez que se identificaba, por ejemplo, la persona dice, sí, vengo por fiebre, se levantaba inmediatamente la alarma, ese paciente se tomaba y se le daba un flujo distinto de la atención, es decir, se aislaba y se informaba al superior inmediato que tenía que activar el protocolo de COVID, ¿ya? Y eso es súper importante. Por supuesto, después de esto, llegó un momento en que todos eran coronavirus, pero hoy, en el momento en el que estamos, donde la circulación del virus ha caído, esto es perfectamente aplicable nuevamente. Identificar, aislar e informar.
¿ya? Que es un poco la copia de la estrategia de trazabilidad que tienen los españoles. De ahí sale identificar, aislar e informar. Luego, en ese momento, los pacientes ingresaban directo a un box con presión neutra o negativa, con mascarilla quirúrgica desde el flujo respiratorio. Si este paciente va a llegar al CEFAM, la persona que lo identifica le toma, le pasa una mascarilla quirúrgica y le dice, quédese aquí, lo vamos a venir a buscar. Y se le da un flujo por el interior del lugar hacia una sala donde lo único importante es que no tenga presión positiva. Alguien dice, cuando hablábamos inicialmente de presión neutra o negativa, alguien se imaginaba una especie de extractor tipo cibernético. ¿Qué hicimos? Le pusimos una tapa a los aires acondicionados y apagamos los aires completos de todo el servicio, básicamente de un edificio completo. Ya eso trae problemas después, como que nos da frío, pero efectivamente era necesario. Lo importante es que los sistemas de aire acondicionado se revisen y que no exista nada que genere presión positiva al interior de un box donde vamos a poner un paciente con coronavirus. ¿Por qué? Porque eso hace que el virus pueda salir, entendiendo que se transmite también por vía, como gotita y también como aire, ¿ya? Así que es importante que queden con presión neutra. Y no es tan difícil, lo que hay que hacer es apagar los aires y poner algún tipo de dispositivo que bloquee la entrada y salida de aire de ese box, en las tomas de aire acondicionado si es que existen. Uso de equipos de protección según normas CLC para todo el equipo. Eso era súper importante. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El manejo de los síntomas, básicamente importante. Y aquí optamos por la analgesia oral. Mientras menos contacto tuviera el equipo de salud con los pacientes, menos posibilidad de contagiarse. Por lo tanto, los procesos de inyección de fármaco había que solo dejarlos muy circunscritos a cosas que fueran tremendamente necesarias. Ya eso es importante. ¿Por qué? Porque nuestras enfermeras son un recurso muy importante a la hora del tratamiento de pacientes con COVID. Los broncodilatadores, básicamente, si el paciente no tiene signología obstructiva y no tiene antecedentes de patología hepática, asmática, no tiene indicación de broncodilatadores. Es súper importante eso. Y el paciente que tiene signología obstructiva o antecedente de patología obstructiva crónica, ese paciente debe ser inhalado con un inhalador convencional con aerocámara, no nebulización. Eso se prohibió desde el comienzo y tuvimos que hacer, de hecho, un protocolo especial para los niños con laringitis aguda. Gracias a Dios, el formato de circulación de este virus hizo que los virus para influenza y aquellos virus que atacan más que nada a los niños y que generan laringitis obstructiva fueron de baja circulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el protocolo implicaba básicamente aislar un box completo para poder nebulizar con adrenalina racémica. Y finalmente la obligación era solicitar PCR COVID. Y aquí una serie de restricciones, que fueron restricciones locales en relación a algunas conductas que podían generar mayor utilización del servicio y mayor contacto de los funcionarios con el paciente, arriesgándolos innecesariamente. Para avanzar un poquito más rápido, las indicaciones al alta que les dábamos a todos los pacientes, y también paquetizamos o circunscribimos las terapias a un grupo de fármacos, ya entendiendo que necesitábamos estandarizar todo el proceso y no solo la parte del diagnóstico. Ya, equipos de protección personal, eso con la clínica. Entonces hablamos un poquito de epidemiología, un poquito del caso clínico y de las cosas que hicimos. Vamos a responder preguntas a través de, yo voy a dejar mi correo al final, y además, si tienen alguna pregunta, la podemos canalizar a través del mail o a través de alguna red social, de manera que podamos compartir protocolos, y si tienen dudas podemos resolverla en una reunión directa, si quieren, con los equipos allá, porque la verdad es que supongo que deben tener muchas preguntas, porque el tema es muy grande. Esta foto, que tiene una máscara terrible, ya es lo que todos querían cuando partimos con los equipos de protección personal. Todos queríamos andar vestidos con esos buzos blancos, estos buzos amarillos en este caso, con una mascarilla y como en las películas, digamos. Y la realidad no era así. Sin duda habían procedimientos que tenían mucho más riesgo, que los vamos a conversar ahora, pero lo que más nos generó ruido con los equipos de protección personal era la confianza que deberían tener los equipos con sus líderes. ¿Qué hice yo? Le dije a mi equipo que el día que me vieran con esas máscaras caminando por los pasillos, que se fueran de la clínica, porque implicaba que iba a haber una hecatombe mundial, digamos, que el mundo se iba a acabar. ¿Ya? La verdad es que
había que tener mucho diálogo y ser capaz de conversar mucho, todo el día, ojalá, con tus equipos que estaban en primera línea, y había que estar ahí. Porque la verdad es que había una crisis de confianza en relación a los equipos de protección personal que sucedía en todos los centros clínicos. Y probablemente ustedes lo vivieron también, con distintas opiniones, con capacidad de mucha disponibilidad de información, con fotos de este tipo, y eso generó mucho temor en las personas, que se entiende absolutamente. O sea, lo que hicimos fue trabajar juntos y armar el plan en conjunto, de manera de que las personas estuvieran absolutamente informados de lo que estábamos haciendo. Y eso generó ideas muy virtuosas para el servicio, y las ideas nacieron de los mismos funcionarios, de los administrativos, de los conductores de ambulancia, de los guardias, y no solo de la jefatura, ¿ya? Porque cuando uno hace el plan entre cuatro paredes, sobre todo en cosas tan sensibles como esto, la gente no lo entiende y no acepta una imposición en relación a esto. Cosas básicas sobre los equipos de protección personal. O sea, no hay duda de que reducen el riesgo de transmisión de enfermedad, por eso hoy día con la doctora tenemos mascarilla, porque estamos a una distancia muy corta. Son parte del sistema de la prevención de la transmisión, o sea, hoy decimos todos los días en la televisión básicamente que tenemos que usar estas mascarillas. Requieren una capacitación constante. No se olviden que los equipos de protección personal son un implemento clínico, por lo tanto, requieren una capacitación. No es, toma, ahí está, y usted vea. Eso es mal usar el recurso, ¿ya? Y se debe asegurar el buen uso, ¿no es cierto? Seguridad del personal, paciente, y mantener el abastecimiento. Y ahí hay un tema interesante, que es que también no es infinito el recurso. Y a veces no es solo tema de gestión. En algún momento nos dijeron que se había cortado la cadena de abastecimiento, equipo de protección personal, con el uso con los cierres de las fronteras del país, y eso nos obligó a tener que incluso llegar a fabricar nuestro equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos que enfrentar este virus de alguna manera, ¿ya? Entonces es importante que esto sucedió en el país completo. Incluso en una clínica como la nuestra tuvimos que en algún momento fabricar equipo de protección personal, probarlo, ver si podíamos esterilizar uno, cuánto tiempo duraba este. No fue fácil. Y otra cosa interesante en relación al uso de equipo de protección personal es que en el contexto de los pacientes graves con coronavirus tuvimos 0 contagios, 0. ¿Saben dónde nos enfermamos? Nos enfermamos compartiendo un sándwich, la gente que salía a fumar afuera compartía un cigarro, la gente que tomaba bebida y le daba al compañero, usaban el mismo vaso de café. Nos enfermamos en el día a día, en las actividades cotidianas. Por eso es tan difícil hoy, por eso es importante hoy recalcar la prevención de cara a la apertura de las ciudades, porque hay riesgo. ¿Ya? Porque la disponibilidad de las personas, cuando yo al frente tengo una persona que está respirando 30 por minuto, satura 80%, y me dijeron que hay un virus, me disfrazo entero, con todo, y bien, y si me capacitaron bien, lo voy a hacer perfecto, cada cosa en su lugar, pero si efectivamente no tengo la percepción de que el riesgo está en todos, me voy a enfermar. Entonces, eso es importante en relación a los EPP. Aquí, si ustedes ven en esta diapositiva, tienen bibliografía abajo, que es absolutamente importante que la lean, ¿ya? Incluyendo el protocolo de referencia del Ministerio de Salud para el uso de equipos de protección personal. Y es importante simplificarlo, ¿ya? Porque uno lee estos protocolos y queda a veces mucho texto y queda un poco mareado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, vamos a tener dos tipos de momentos de riesgo. Uno, caso sospechoso confirmado que no genera aerosoles, ¿ya? Y un caso sospechoso confirmado que sí genera aerosoles. Y definimos aquellos procedimientos, pensando en urgencia, que generan aerosoles, básicamente aquellos que requieran una intervención en la vía aérea. Una intubación endotraqueal, por ejemplo, una fibrobroncoscopía. Esos son procedimientos que generan aerosoles de manera activa. Todos los procedimientos que requieran manejo de vía aérea. En el contexto, teníamos muchas preguntas. Por ejemplo, las enfermeras nos preguntaban si una vez que ellas insertaban la tórula para la toma de muestra nasofaringea, el paciente tosía. Por ejemplo, ese es un momento que es razonable proteger incluso con este nivel de protección. ¿Por qué? Porque la enfermera se ve expuesta a un ambiente continuo y ahí hay que tener cuidado, ahí tuvimos enfermedad.
ya en el contexto de la toma de muestra en particular con las enfermeras, que era un procedimiento que en las grandes guías no está catalogado como generador de aerosoles, pero efectivamente, si el enfermo al momento de la toma genera aerosol al toser, es importante proteger a ese grupo. ¿Ya? Ahora, es súper claro que la mayoría de los casos vamos a estar aquí. Un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 sin generación de aerosoles y que el contacto sea menos de 2 metros de distancia. Entonces, higiene de manos común para todos. Bata larga o delantal resistente a fluidos, que son básicamente las batas azules que tienen puño idealmente, y si no tienen puño hay que ajustar el puño, ¿ya? Puede ser con una telita, puede ser haciendo un hoyito y haciéndola calzar en el dedo pulgar, ¿ya? Pero común a ambos también, o sea, tenemos higiene de mano, una protección del uniforme básicamente para que este no se contamine, mascarilla quirúrgica que sea resistente a fluido, ¿ya? Y la mascarilla N95 o en su nomenclatura europea FFP3, ¿ya? Nivel 3 de protección, está reservada solo para aquellos pacientes que generan aerosoles, ¿ya? Eso es lo que dice la norma ministerial y muchas normas a nivel internacional. Guantes también para ambos pacientes, el buzo u overol también se reservó para los pacientes que generaran aerosoles y el protector ocular para ambos, ¿ya? Entonces, lo ideal, si estamos en un ambiente donde efectivamente hay posibilidad de atender a un paciente con coronavirus, me refiero a un ambiente clínico, ¿ya? Voy a hablar un poquito ahora de los administrativos. Higiene de mano, bata, mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular. En el momento donde yo me saco los equipos de protección personal, debería quedar con un protector ocular o facial y debería quedar con el higiene de mano y una mascarilla quirúrgica resistente a los fluidos, siempre, continuamente, ¿ya? Y eso es lo que hoy se promueve. En el caso de lo administrativo, que es un tema siempre, en el sentido de que son personal no clínico, tienen temores, tienen ansiedades, que son absolutamente respetables y tenemos que escucharlas como equipo de salud, ¿ya? Y tratar de resolver. En el contexto nuestro, los mismos administrativos nos dijeron, doctor, ¿y si ponemos unas cintitas rojas en el piso? Y ahí le decimos a la gente que se pare porque se nos acercan demasiado. Y eso nos sirvió mucho a la hora de poder limitar la cercanía física. Y luego, bueno, llegaron unas micas, que son unas micas como las que se están poniendo básicamente en todos los locales, donde queda detrás el funcionario de esta mica y eso le da una sensación de seguridad que es importante, ¿ya? Y en el lugar de trabajo deben tener dispositivos de higienización de manos, alcohol gel, y cada cierto tiempo, yo sugiero habitualmente cada 4 o 5 veces de uso de alcohol gel, pararse y hacer un lavado a manos profundo con agua y jabón, además de ir higienizando todo lo que se usa diariamente, por lo menos una vez al día, ¿ya? Eso en el contexto de lo administrativo. En el contexto de los clínicos, aquí está clarito y en la norma está bastante claro y definido, incluso con un algoritmo parecido a este. ¿Ya? El uso correcto implica, en el caso de las mascarillas, algo importante. En el caso de un procedimiento que libera aerosoles, debe ser la N95 utilizada una sola vez, ¿ya? Y aquí hay una cosa importante. Por eso es importante definir claramente cuáles son los procedimientos que liberan aerosoles. O sea, si entra el equipo de salud a intubar a un enfermo, que ojalá sea la menor cantidad de funcionarios necesarios para intubar a un paciente en el contexto de una urgencia, todo ese equipo de protección personal debe ser eliminado, ¿ya? Las mascarillas, los guantes, las pecheras, todo. Y todo debe ser nuevo el que se use. Y en el contexto del día a día, las mascarillas quirúrgicas, la verdad es que hay que tener atención a que si está dañada, si está sucia, si se humedeció, si el sello facial, en el caso de la N95, se compromete, es decir, esta especie de fierro que lleva arriba está roto, se pierde el sello y ahí hay que cambiarla. Que genere incomodidad y que genere dificultad para respirar. Cuando la mascarilla se satura, uno debe hacer un esfuerzo mayor para respirar y se nota, ¿ya? Entonces eso es importante que se vaya definiendo en cada uno de los lugares donde ustedes estén trabajando. Protección de ojo y cara. La mascarilla quirúrgica con visera integrada puede ser una visera completa, un escudo facial, aquí hay un ejemplo.
o gafas de seguridad o un equivalente. ¿Cuál es el efecto qué es lo que busca la protección ocular, básicamente? En lo personal, es que yo no tome algo, por ejemplo, tome un lápiz o alguna cosa, y luego me lleve las manos a los ojos. Ya hay que recordar que o a la nariz o a la boca, la enfermedad, el coronavirus, yo lo voy a tener en las manos y luego me lo voy a llevar a la mucosa ocular y eso genera un contagio, o a la mucosa nasal. Ya por lo tanto, el objetivo de estas medidas de barrera es que yo no me esté tocando la cara. Ahora, con una mascarilla quirúrgica y unos lentes, unas gafas, la verdad es que la posibilidad de que suceda es bastante más baja, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos estos overoles que son famosos y que generaron mucho ruido y que la verdad el único rol que tendrían es proteger el uniforme clínico en el contexto de un procedimiento que libera aerosoles. Llegó un momento, la verdad es que si bien pedimos mucho estos buzos, fueron tremendamente incómodos para todos, retardaba los procedimientos en el contexto del agudo, era difícil ponérselo. La verdad es que en muchos casos preferimos las batas manga larga, estas batas azules comunes y corrientes, porque eso nos permitía estar protegidos y disminuir los tiempos a la hora de una emergencia. Hablemos del plan paso a paso. El plan paso a paso es una invitación al desconfinamiento y lo más importante es que es paso a paso hacia la movilidad de las personas, ¿ya? Tiene que ser un proceso tremendamente paulatino y muy participativo de la ciudadanía para que se comprenda y se dé de buena forma. Si el plan paso a paso se da de mala forma y no es paulatino, es decir, pasamos de estar en cuarentena a juntarnos en grupo a hacer fiestas con alcohol, por ejemplo, pongo un ejemplo, el contagio y esta tasa de reproducción que les mostré va a subir rápidamente, ¿ya? Y eso va a implicar tener que tomar medidas como retroceder en las cuarentenas. Ayer conversábamos el por qué. ¿Por qué no queremos volver hacia atrás? Porque las cuarentenas generan efectos deleterios que son enormes. Ustedes mismos lo han visto. Caída en los controles de crónico, caída en el proceso de los controles de salud mental, disminución del porcentaje de pacientes que se vacunan, aumento de las necesidades de sustancias como benzodiazepinas y alcohol, aumento de la violencia intrafamiliar, aumento de la posibilidad de abusos sexuales. Se genera una combinación que es tremenda desde el punto de vista de las cuarentenas y que no es tremenda hoy día, probablemente nos va a pasar la cuenta de aquí a algunos años. Entonces, ¿es tan importante que sigamos este plan paso a paso? Bueno, por supuesto que sí, porque tenemos que llegar a un proceso de confinamiento que sea lo antes posible. Y para eso necesitamos el apoyo de todos y que todos conozcan de este plan, porque hay un bien mayor detrás. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas, puede que tengamos que adecuar algunas cosas a nuestra vida diaria, pero es importante que sigamos algunas normas. Y se habla incluso de un plan universal. ¿Qué es el plan universal? Es que para cualquier actividad de la vida diaria hay que tener en cuenta tres cosas: distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado de manos continuo. Para todo. Vamos a poner algún ejemplo ahí para que podamos conversar. ¿Qué es el plan paso a paso? Yo en el material que les voy a entregar está la descripción bien clara de qué es cada una de las fases. Pero si ustedes no miran, aquí hay un señor encerrado en una casa, aquí hay un signo de exclamación como diciendo, te dejo salir, pero ten cuidado, sal, aquí, ojo, vamos a retomar las actividades, pero mantengamos la distancia física, y aquí una ciudad que vuelve más o menos a la normalidad, ¿ya? Súper claro que desde el paso 1 al paso 2, que es la transición, solo se permite una movilidad acotada para evitar estos efectos adversos que les acabo de comentar, ¿ya? Y se permiten reuniones, sí, pero no es para ir a ver a los amigos, para ir a ver al tata, para hacer, no es para eso, ¿ya? Hay que recordar que los confinamientos tienen mucha relación con patologías de salud mental que cuando nos obligan a estar encerrados se alteran muchísimo. Entonces, lo que les decía de los controles, eso, esta libertad de transitar de lunes a viernes. Y las reuniones, yo comprendo que hemos estado mucho tiempo encerrados, que se genera una sensación de querer ver a la familia, pero si ustedes van a la casa del tata el fin de semana,
se sacan la mascarilla, le dan un besito, se sientan a celebrar el cumpleaños, soplan la torta, comparten el vaso de bebida, pican todos de la misma fuentecita las papas fritas, se van a enfermar. Basta que una persona de ese grupo familiar, que se permita hasta 10 personas, esté enferma para que se enferme la familia completa, incluyendo al perro. Entonces, es importante hoy ser cauto en lo que vamos a hacer, y eso implica educación. Eso implica educación, y créanme que la educación es lo que más nos cuesta para cambiar las culturas. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo, sin total no va a pasar nada. Eso es lo que nos diferencia de otras culturas. ¿Ya? Entonces, hay que ser disciplinado en esto en un extremo. Y vamos a ir avanzando de fase en la medida que la comuna tenga algunos indicadores. Y eso sí está bastante claro. ¿Ya? Y aquí está. Ocupación regional de la UCI, la idea es mantenerlo menor al 85%, idealmente para una fase avanzada menor del 80%, de la región, una ocupación nacional de UCI. Lo que les comentaba de la tasa de reproducción, que siempre se mantenga menor a 1, eso va a implicar que la enfermedad va hacia la baja, o sea, vamos contagiando a menos personas. Que exista tasas proyectadas de casos activos de disminución sostenida en el tiempo. Las positividades regionales también son muy importantes, ¿ya? Hoy estamos en una positividad de la región del país del 6%, y hay algunas comunas que ya tienen menos del 5%. Porcentaje de casos aislados menor a 48, en menos de 48 horas sobre el 80%. Esto es lo que llaman comúnmente la trazabilidad de la enfermedad. Y finalmente, porcentaje de casos nuevos que vienen de contactos de seguimiento. Esto también es parte de la trazabilidad. Entonces, hay una hoja de ruta que ya está trazada, que es esta, que es decidida por distintos expertos, que es la que hay que seguir para ir pasando de cuarentena a transición, de transición a sin cuarentena, de cuarentena a fase inicial y finalmente llegar a una fase avanzada total donde podamos volver con algunas lógicas de protección personal a nuestras vidas más habituales. ¿Ya? Acá les dejo mi contacto, este es mi mail institucional, mi búsqueda en Twitter, si quieren, también me sirve, me pueden mandar mensajes directos por ahí. Yo les agradezco la oportunidad, espero que esto haya sido un aporte para ustedes. Si tienen algunas dudas particulares por estos canales o a través de la doctora, yo feliz de poder apoyarlo. Y gracias, la verdad es que sé que esto ha sido un desafío para todos, pero todavía queda, así que no hay que bajar los brazos y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente todos los temas tratados. Espero que les haya servido. Todo el propósito de esto es siempre estar colaborando fundamentalmente en educación, que yo creo que es lo más importante para poder vivir en comunidad y poder ser respetuosos. A veces no queremos faltar a las reglas ni nada, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es súper importante esto, tener estos espacios de poder conversar, aclarar dudas, porque sin duda que todo el mundo, todos queremos salir de esto rápido, juntos. Y yo creo que la educación es la mejor manera. Es la clave, exactamente. Así que muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas que han ido surgiendo. Ahora, a propósito de esta primera ola y que ahora estamos a lo mejor ante una eventual segunda ola, hay muchas cosas que empiezan a rumorearse. Por ejemplo, ahora, ¿quiénes son los que tienen más riesgo de enfermarse? ¿Habrá cambiado eso? Hay una segunda ola que hemos visto en algunos países europeos que ha afectado a más gente joven. Hay dos cosas importantes. Del punto de vista de la segunda ola o el rebrote, está muy relacionado con las conductas que podamos tener de adelante. O sea, estamos viendo rebrote en algunos países que tienen culturas similares a la nuestra. Juntarse, cuesta mucho seguir las normas. Si uno mira los países orientales, Hong Kong, Corea del Sur, donde la disciplina es distinta y ellos tenían la experiencia previa al SARS en el 2002 y el 2003, ellos lograron seguir la norma de muy buena forma. Es por eso que hemos dado tanto énfasis a que debemos seguir las medidas de prevención. Hoy el concepto de la susceptibilidad tiene mucha relación con aquellas personas que no han estado expuestas al virus. Sin embargo, no tenemos todavía la certeza de que la reinfección no se dé.
No lo sabemos. Por lo tanto, lo que decimos es que al no conocer con certeza estadística o con rigor científico si existe o no la reinfección, entendiendo que esto es una enfermedad nueva, lo razonable es que la población completa mantenga las medidas de precaución. ¿Ya? Si a mí ya me dio coronavirus, o al revés, tuve una PCR positiva, la verdad es que la probabilidad que me dé no existe. No lo sabemos. Entonces es importante. Y en el contexto de aquellos adultos mayores que estuvieron en cuarentena desde el día 3 de marzo, cuidado, porque en el fondo de ellos sí que son susceptibles, porque no han estado expuestos al virus en ningún punto. Entonces, hoy es importante para evitar una segunda ola o un rebrote de una magnitud que volvamos a tener muchísimos fallecidos, estamos hablando de más de 100, 200 fallecidos diarios, es importante que sigamos las medidas de precaución y prevención todos. Nuevamente yo repito un poco estas palabras de que solamente con una cultura de empatía y que podamos seguir todos la norma por otros, vamos a llegar a un momento donde esta enfermedad va a desaparecer. Pero si la verdad es que el seguimiento de las reglas es bajo y yo solo pienso en mí, la verdad es que es difícil que salgamos de esto a corto plazo. Por ejemplo, Luis, ahora que ya estamos saliendo, bueno, en la Comuna de Navidad nunca han estado en una cuarentena estricta, no como Santiago, que estuvimos encerrados varios meses. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ir a la playa? ¿Puedo caminar con mi abuelita? Yo creo que surgen un poco esas cosas y ese temor de estaré equivocándome al invitarlo a tomar un helado a la playa y manteniendo la distancia. Hay que acomodarse a todas las actividades, en la medida que el plan lo permita, porque eso está clarito, o sea, con los adultos mayores, dependiendo de la fase en la que esté, solamente se permite movilidad a algunas horas del día, no tiene capacidad de salir abiertamente, sobre todo en la fase de cuarentena a transición. Cuando la comuna cae de transición, los adultos mayores tienen espacio para caminar en una distancia determinada a su domicilio, de manera que puedan, digamos, no estar siempre encerrados. Ahora, esa caminata es con mascarilla, es con distanciamiento físico y es con higienización a la salida y a la llegada, y idealmente no tomar contacto con nada. Si yo llevo a alguien a tomar helado a la playa, lo subo al auto para llevarlo para el desplazamiento donde hay 3 o 4 personas más, lo llevo, lo pongo en un lugar donde hay 3 o 4 personas comprando, lo arriesgo a que haga algún tipo de transacción con el dependiente, no tiene ningún sentido, porque ahí perdemos realmente la lógica de mantener las medidas de prevención, y eso es aplicarlo activamente. Insisto, hoy hay que estar muy apegado a lo que son estas normas desde el punto de vista del plan paso a paso. Yo sé, también me pongo en el lugar, porque bueno, todos tenemos familiares, adultos mayores, de que es una situación difícil. Hoy se invita mucho a acompañarlos, a asistirlos desde el punto de vista de los trámites, mantenerlos abastecidos, y si es necesario, bueno, acompañarlos, que sea en el contexto de lo que la norma permite, ¿ya? El desplazamiento lejos de la casa no está permitido, y yo entiendo que, como ustedes dicen, en la Comuna de Navidad hay una cultura de playa, pero la verdad es que no conviene arreglar hoy a los adultos mayores todavía. Perfecto. Pero podrían ir a caminar un ratito, podrían ir a con caminar, de todas distancia, con la maneras, mascarilla, esas y es cosas se pueden importante que hacer. se mantengan estas 3 cosas. Yo digo que ahora es como que el clásico discurso del doctor Latero, que lo prohíbe todo, pero tenemos que tener esta lógica de llevar la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico a todo el mundo. Excelente. Ahora una pregunta respecto a los equipos de protección personal, volviendo un poco a eso. ¿Qué pasa con los choferes, por ejemplo, de la ambulancia, que es tan fundamental en el traslado, en la comunicación? ¿Cómo lo hacemos con los choferes de ambulancia? Los conductores de ambulancia o los conductores sanitarios participan en muchos casos del proceso clínico, y eso hay que tenerlo claro. Ahí es una pelea que tuvimos muy dura con la gente del rescate, porque efectivamente cuando uno está en la calle y comprende cómo funciona, el conductor es uno más. Ahora, en este contexto de pandemia,
es importante que este conductor, hay varias normas, una es la norma española que nosotros, a la cual nosotros nos adherimos, y hay una parte de la norma de la OMS que tiene y que habla de ambulancias en particular. Entonces, en el contexto de COVID lo que se promovió fue cerrar y separar las cabinas. O sea, la cabina sanitaria tenía que estar aislada de la cabina del conductor. Eso es una cosa que es vital, ¿ya? Luego, al conductor se le pidió no participar, ojalá, del proceso clínico, sino que quedara como un enlace. Y en ese sentido, si bien la gente de atrás que estaba en contacto con COVID o con las personas COVID tenía que tener el formato de equipo de protección total, ¿no es cierto? Mascarilla, en el caso de que tuvieran que intubar, mascarilla N95, guantes, pechera, todo, ¿ya? El conductor, la verdad es que se consideraba limpio, ¿ya? ¿Y qué hicimos? Máscara quirúrgica, y ellos tenían efectivamente el rol de comunicar a la base o al hospital que, por ejemplo, iban con un paciente con un trauma grave o con un paciente con un infarto, porque cuando perdíamos la comunicación con el hospital, básicamente se perdía el paciente. A veces, sobre todo cuando los trayectos son muy largos, el conductor tiene que estar encargado de las comunicaciones y no participar hoy de la atención clínica en ese contexto. Cuesta, porque los conductores de ambulancia habitualmente son muy proactivos y quieren estar y se agradece, pero hoy, lamentablemente, tenemos que hacer un cambio en eso y el conductor de ambulancia debe mantenerse limpio y cosas básicas, por ejemplo, para poder abrir las puertas del hospital cuando llegan, para poder tener la comunicación. Y la cabina sanitaria, lo que se busca es que si las ambulancias, también los conductores lo manejan perfecto, si la ambulancia tiene un extractor de aire y puede hacer presión negativa, hay que activarlo en la parte de atrás y para protegerse de ellos pueden hacer presión positiva desde la cabina de adelante, ya entendiendo que atrás van a ir con las dos ventanillas abiertas si es que se puede, y el conductor tiene adelante, puede dar el aire a presión positiva de manera a disminuir el riesgo de contagio. Es decir, se va a potenciar de que el COVID se mantenga, por supuesto, en la cabina sanitaria, y con la presión positiva hace que el aire vaya saliendo siempre de la cabina y que nunca succione aire de la cabina sanitaria, porque eso podría estar contaminado. Ya esos mecanismos de seguridad que están descritos en la literatura y que nos ayudaron a nosotros para no tener conductores enfermos. Perfecto. Bueno, yo creo que con eso estamos cerrando ya. La próxima semana yo personalmente voy a estar allá. Vamos a hacer un taller presencial, así que ahí nos vamos a coordinar. Y podemos seguir aclarando dudas, vamos a estar ahí con el personal, quizás nos podamos conectar. Eso, sí. Perfecto, así que ahí estaremos, feliz en nuestra comuna de Navidad. Bonito lugar. Sí, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias por escuchar esta charla y compartirla. Que esté muy bien.